Cuando uno va a contar una historia para cualquier cosa, es muy fácil caer en empezar a contar conceptos en lugar de ir diciendo escenas. Y las historias, quizá esto sea lo básico, las historias están contadas con escenas. Yo ahorita empecé contándoles una escena. Estoy en Canadá a 17 grados bajo cero afuera, calor adentro. Ustedes empiezan a ver una historia. En ese sentido es la escena la que les dice que yo estoy en ese momento expuesto a un clima al que no estoy acostumbrado y que eso va a ser muy difícil. Pero imagínense que en lugar de decirles, estaba yo en Canadá, salí de la escuela, fui para allá, que son escenas, son hechos que voy contando, imagínense que lo que les voy diciendo es, ahí les va, listos, cámara, acción. Es muy importante saber si tu físico te da para vivir o si tu mente te da para vivir, porque hay personas a las que el físico les da para vivir y a otras a las que tienen que vivir de la mente. En ese sentido es muy importante encontrar momentos en nuestra vida que nos hagan, ya se pueden ir jeteando, se pueden dormir y pueden decirme, no manches, pinche Jorge, ¿qué es eso? Porque en lugar de darles escenas, les estoy dando un concepto. Entonces, si ustedes quieren hacer mejores historias, lo primero que yo les recomendaría es que empiecen a hacer un listado de las escenas que tienen. ¿Ya lo vieron? Yo aquí por eso les quise compartir más mis apuntes. Escena, no les voy a platicar todo eso. Escena en la frontera con México, congelado de albañil en Canadá, el artículo que me encontré en un restaurante de la Caneva de Andrea, cuando mi hija Sophie se cayó bailando en Italia. Aquí hay un par de anécdotas con clientes. La vez que se me ocurrió organizar un evento de conferencistas cuando yo tenía 18 años y fracasamos y Fernando, que hoy nos está escuchando, y yo debíamos 300,000 pesos y nunca habíamos visto más de 5,000 juntos. Y si les contara esa historia, les podría decir cómo empezamos a ser emprendedores. Entonces, lo que necesito es tener historias. Entonces, lo que les quiero decir a todos es, hagan su lista de escenas, hagan su inventario de escenas y luego eso lo podrán conectar con conceptos. Pero la historia debe de ser 95% escenas y 5% conceptos, no al revés, porque si no los vamos a dormir. Luego ya tenemos que preguntar lo que decían, ¿para qué? Entonces, yo aquí, por ejemplo, pienso la historia de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo, un día le preguntaron a mi abuela Lolita, oye, ¿Chava es bueno o malo? Y ella decía, malo, malo, no. Bueno, bueno, tampoco. Loco. Está loco. Y te lo quiero compartir así de fácil, me platicaba mi abuela. Un día él era muy bueno para el póker, fuimos a jugar póker y nosotros siempre habíamos padecido muchas penurias económicas. Dice mi papá que en su casa tocaban a veces para vender algo y a veces para ir a embargar, porque mi abuelo hacía unos negocios impresionantes y luego le aburrían y soltaba los negocios y se quedaba pobre. Entonces dice mi papá, un día comíamos papas y 2 semanas después nos estábamos comiendo las cáscaras de las papas. Pero la siguiente semana nos compraba el Tesoro de la Juventud, un tren a escala, y era un auténtico sub y baja. Un día se va mi abuelo a jugar póker con una familia cercana y empiezan a apostar y mi abuelo empieza a tener una buena racha de esas del póker y empieza a ganar y empieza a ganar y empieza a ganar. Y el padre de familia con el que estaba jugando se empieza a picar, abre la caja fuerte y dice mi abuela que ella brincaba de alegría porque puso hasta las escrituras de la casa en juego en una partida y esto es verídico. Entonces mi abuelo le ganó todo y el otro estaba morado. Y mi abuelo no era bueno, bueno, ni malo, malo, porque no es bueno, bueno alguien que no le dura un negocio, que se acaba todo y que su familia no tiene para comer. Pero no puede ser malo, malo alguien que después de haberle ganado todo el póker a una persona, a las 5 de la mañana mi abuelo le regresa todo. Dice mi abuela, incluso le regresó hasta con lo que él había entrado de partida y nos regresamos en camión. Entonces ahí fue donde me di cuenta que Chava estaba loco. Esa historia me la contaba a mí mi abuela y ella no se dio cuenta del para qué. Uno era el sentido de pertenencia, porque además luego remataba diciendo, me preocupa que te pareces mucho a tu abuelo Chava. Era el único concepto que decía. Entonces, no solo me dio pertenencia, sino me hizo ver, y ese es un ejercicio, digamos, de proceso personal, me hizo ver que yo tengo esa misma tendencia. Y en la historia de mi abuelo me ha servido muchas veces para tomar decisiones un poco más conservadoras y no regresar así todo el póker. Esa es una historia que te puede cambiar la vida. Entonces aquí es una escena, esa escena está asociada a un concepto y está asociada a la pertenencia. Mi abuela no lo hizo
con tal intención, pero sí hubo un call to action. Si esto fuera mercadotecnia, el call to action es que he dejado de hacer muchas estupideces y he ahorrado dinero en mi vida gracias al storytelling que me contó mi abuela, que es una curva en un personaje que durante la historia cambia. Entonces, el que me encanta, pero al revés, es Heisenberg, ¿no? En Breaking Bad. Ese te lo dice claramente. Este cuate empieza siendo un personaje con el que todos nos identificamos, porque es un cuate normal, que da clases en la secundaria, que tiene 2 trabajos, que tiene que mantener a su familia. Un día le da cáncer, el día que le da cáncer, se vuelve narco, ¿no? Aunque no es una película que de lo que se trata sea de narco, en realidad el fondo es más, es alguien que se rompe hacia la maldad, ¿no? Seguimos amando al personaje hasta que en la curva se hace un desgraciado. Esa es una curva al revés. Johnny Lawrence es un personaje que lo odiábamos porque maltrataba a Daniel San, pero luego te vas dando cuenta cómo a través de los golpes de la vida va aprendiendo una serie de cosas, y no sé a ustedes qué les pase, pero yo para la 3ª temporada de Cobra Kai solo quiero que le vaya bien a Johnny Lawrence, y me encanta porque ya me cae gordo el pinche Daniel San. Eso es un buen guión. Matices, no distinguimos quién es bueno o quién es malo, porque así es la vida. Solo las novelas chafas nos hacían creer que había buenos y malos. Este personaje me cae re bien, aunque a veces me cae gordo. Es mi socio desde hace 20 años, Fer Ramírez, que anda aquí en la sesión. Entonces, si yo les voy a vender a Fer Ramírez, imagínense como marca y les digo, no, Fer es perfecto, es una persona muy ordenada, que practicó artes marciales, que nos ha ayudado en el negocio a ponerlo en orden, pues me daría hueva el Fer, ni lo contrato. Necesito encontrar un conflicto en él para compartirles quién es, ¿me explico? Entonces, déjenme decirles que hace 10 años, Jazz, otra de nuestras socias, nos dijo, tenemos que irnos al mundo de la innovación. Así estoy empezando la historia de Fer. Tenemos que irnos al mundo de la innovación. Y Fer dijo, oye, pero si llevamos años en certificaciones de coaching, ya estamos dominando ese tema, ¿para qué cambiar si vamos bien? Fíjense nomás, les voy a hablar de una persona que se dedica a dar consultoría en innovación, y la historia la estoy partiendo de que el desgraciado no quería entrarle a la innovación. Pero chequen la identificación. La identificación es, sí, yo también soy resistente, a mí también me cuesta. Entonces, me será más fácil identificarme con ese personaje. ¿Qué pasó con Fer? Una noche en un Holiday Inn en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, estaba lloviendo terrible, no pudimos salir a cenar y cenamos ahí en el hotel, y tuvimos una discusión en la cual Fer me decía, es que la innovación no lleva a la felicidad, porque la innovación lleva a estar cambiando, estar estresando al cerebro, y yo no quiero entrarle. Entonces, yo le dije, no, Fer, es que el buscar cosas nuevas sí te lleva a la felicidad. Y les digo algo, los dos estábamos equivocados, estábamos en un polo. Pero ese día discutimos tanto que eran las 2 de la mañana, al siguiente día teníamos curso, y Fer ya me había puesto sobre la mesa que era probable que si nos pasábamos al negocio de la innovación, él tiraba la toalla y ya no quería pertenecer a esta sociedad. Me dice Fer, yo vengo de una familia de cierta forma conservadora, mis papás han tenido empleo fijo, ya suficiente disruptivo soy con ser emprendedor, ahora aparte hay que dar un giro y dedicarse a otra cosa. Incluso me hizo confrontarme a mí mismo, dije, no seré como mi abuelo, cabrón, le quiero matar la gallina de los huevos de oro. Y entonces resulta ser que a la semana Fer me dice, George, es difícil para mí, pero ya estoy inscrito en la maestría en innovación en la Universidad de Barcelona. Estudió la maestría en innovación. Yo después me di cuenta que la innovación no trae la felicidad, que puede traer felicidad y trae amargura, y no soy un fanático de la innovación, pero el pinche Fer sí. Y ya me traía, mira, que Elon Musk, que Bezos, que la chingada, hablándome de innovación, creando camino. Y justo ahí estamos cuando fuimos a San Luis, Missouri, a un caso de éxito que tuvimos con una compañía de la industria acerera que nos llevó por el éxito que tuvimos en México para que compartiéramos la historia allá en Estados Unidos. Y entonces justo vamos manejando cuando en ese viaje, ahí en esa foto, recuerdo, bueno, en esos momentos, le digo a Fer, oye, güey, tú no hablas de otra cosa que de innovación. Entonces aquí una frase que para mí es, los conversos son los mejores evangelistas, cabrón. Y a fin de cuentas, el más resistente de nosotros es el que más se casó con la innovación y nos demostró que para innovar no tienes que ser un cliché de científico loco, sino que simplemente una persona que se interesa por la innovación la estudia y que pone eso en su agenda. Si se fijan, yo estoy contando la historia de Fer y a lo mejor ahorita les podría decir, oigan, da tal servicio, eso no lo voy a hacer, pero no quiero que se enamoren de Fer a partir de decirles que es perfecto el compa. Quiero
que se enamoren de una marca o de una persona o de lo que pasa a partir de una historia genuina donde les comparto que este cuate era el más resistente. Piensa en tus historias. Las historias, el segundo tip, deben de ser o conviene que sean con personajes llenos de matices que los amas y los odias. Yo soy socio de Fer desde hace 20 años, entonces también lo amo y lo odio al güey, según el día, ¿no? Entonces me es fácil construir esa historia. Así podría contarles historias de cada uno de los productos que tenemos, pero más bien me quiero ir al último tip. Siempre que hagas una historia, trata de ponerle una secuencia en la que empiezas una escena, 2 escenas, 3 escenas y luego el concepto. No concepto, concepto y luego escena. Y ahí me gusta mucho mapear las escenas. El tema es tener estructurado cómo lo cuentas y casi siempre es una situación, un conflicto, se va hasta la fregada, por eso me encanta la curva de bajada y luego es cómo lo resuelve. Si esto fuera marketing, les diría que pues con lo que resuelve, pues normalmente tiene que ver en algo con la marca de la que estamos hablando. Pero a fin de cuentas, cuando tú vas al café de Sofi, no piensas en una marca, realmente piensas en un ser humano que puso un café y que quieres ir a su café. Esas son las historias que nos conectan con una marca cuando no están vacías. Quiero concluir, chicos, porque si se fijan, les puse aquí, ven todas las historias que tenía por compartirles. Quiero concluir con una última que nos ayude a definir qué es storytelling. Solo repasando, acuérdense. 1, las historias se basan en escenas. Así podría sintetizar. Necesitamos los matices, los personajes complejos, no tener miedo a mostrar la oscuridad de nuestra marca, de nuestro personaje, de lo que somos, porque eso nos hace humanos y nos hace creíbles. De otra manera pareceremos Banamex, ¿no? Y perdón, me salió, me hablaron de Banamex, pareceríamos un banco. Perdón, no suelo decir las marcas exactas. Y fíjense que de manera genuina quiero compartirles una definición que hice y también un poco de una historia con la que yo sí promovería una marca y que no me pagan por hacerlo, pensando en eso, en que la historia a veces sí es una manera de vender tus ideas, de venderte a ti mismo o de venderle a las personas que puedan hacer cosas distintas. Yo la definí así, se parece mucho a lo que hacen ustedes, a lo que definieron ustedes. Aquí déjenla cerco, es el arte de contar para generar interés y efectos en la percepción y acción de las personas. Pero fíjense que la voy a complementar. El arte de contar de forma genuina, ya vieron que la complementé, para generar por medios auditivos, visuales, presenciales, virtuales, porque hasta un videojuego es un storytelling. Mario Bros te cuenta una historia, pues ahora que me ha tocado meterme en el mundo de los videojuegos, pues los videojuegos o los juegos también son historias. Interés, pues puede generarte atención, interés, pero súbanle, emoción, inspiración. Y si hablamos concretamente de marketing, confianza. O sea, lo que necesito no es que sea muy espectacular lo que me cuente el banco, lo que necesito es que me genere la historia confianza, que digan, este güey es de carne y hueso. ¿Me explico? Entonces, cuando yo veo a Margot presentar la historia que presentó, me genera confianza porque se quitó máscaras. Y entonces digo, puedo confiar en ella, es como yo y por eso le entro. Aquí quiero cerrar con 2 historias y listo. Ya no alcanzo a cerrar con 2 historias, ni hablar. La historia genuina entonces con la que voy a cerrar está aquí. Sirve que les anuncio y luego les hago mi anuncio. Mi anuncio está aquí. Miren, esta historia me encanta. A ver qué les parece y los invito. Imagínense ustedes. Este es Radicondoli. Es un lugar en la Toscana italiana súper escondido, donde todo lo que se hace en los 20 kilómetros de donde está la foto hacia allá, todo es orgánico, todo es artesanal, nada es industrial. En ese lugar, por accidente, Jazz, la Sofi y yo, junto con unos amigos, llegamos a una pizzería y pedimos una pizza. Aquí está Jazz comiéndose esa pizza. Es una margarita hecha ahí en casa, pero luego empecé a ver que ese lugar era especializado en pizza. Para quienes me conocen, yo no como casi pizza, pero ahí la podría comer 1000 veces, o no comía. Y entonces nos empezó a dar ejemplos de pizza sin queso, con panes horneados de diferentes formas, y imagínense que por la ventana se veía esto, era algo espectacular. De pronto se acerca el dueño de la pizzería y empezamos a platicar con él en nuestro bajo italiano y su bajo español, medio nos alcanzamos a entender. Yo iba a pedir una botella que costaba, por un decirle, 100. Y él me dice, ¿cómo crees? Pide una que vale 20.
y me dio confianza. ¿No les daría a ustedes confianza a alguien que tú vas a un lugar y te dice, no pidas la de 100, pide la de 20? Me dices que esta la hacemos aquí a unos metros. De hecho, se me olvidó cómo se llama ahorita, pero todavía ves aquí el que no haya sido filtrado el vino y hasta ves los pedacitos de la uva ahí colgando, ¿no? Entonces voy al baño. Esta historia, la escena concluye en el baño. Perdón. Pero cuando voy al baño hay una revista y era un almanaque. Y ese almanaque decía que por accidente estábamos en la segunda mejor pizzería del año 2018 en Italia. Entonces yo salgo y le pregunto a Giancarlo, Giancarlo, ¿no te gustaría que nos hiciéramos socios y poner una pizzería en México? Porque encontrar a una persona que hace esto de manera tan artesanal es fantástico. Y desde hace unos meses en Tapalpa ustedes pueden encontrar la pizzería Radicondoli hecha con la receta de Giancarlo, exactamente como esta que hicimos aquí. Y por eso justamente lo que quería era invitarlos para que conocieran nuestro concepto. Bueno, mentira, ¿eh? Ya lo último fue mentira, porque aquí ya dice que va a ir. Lo que quiero decirles es que una historia puede hacerte comer, una historia puede hacerte ir a un lugar y una historia puede hacerte creer en un concepto. Ahorita venía bajando mi hija Sofi y decía, ¿cuándo vamos a ir, papá? Le digo, no, es un cuento. El cuento es hasta el almanaque, pero lo que les quería comentar simple y sencillamente es que una historia te puede servir para tantas cosas, incluida hasta para poder posicionar una marca. Quiero hacerles una invitación al final y por supuesto siempre me gusta preguntar a tres qué se llevaron de esta pequeña bazucazo de información, este InfoBoost, y decirles que, por cierto, me encantó que me invitaran a dar storytelling porque ahora ando metido en eso y sentí que necesito muchas horas para compartirles todo lo que hay al respecto. Y por supuesto todos están invitados al segundo curso de escritura creativa en vivo online, ahora con 3 sesiones, Patti, por lo que te decía, porque para el tema del feedback con las personas vimos que se necesitaba más tiempo que solo esas cuestiones, porque aquí reviso personalmente las tareas de todos los que participan y eso es lo que más me gusta, revisar y poderles aportar cosas en función de lo que vimos. Por supuesto, aquí siempre estando en la comunidad en contacto con nosotros, les pasamos todos los datos, pero es 27 de octubre. Se me fue el tiempo, chicos, pero ha sido un gusto estar en InfoBoost y acuérdense, más escenas, menos conceptos y personajes de carne y hueso que tienen matices. Un abrazo y muchas gracias a todos. Nos vemos a la próxima.